Póngase en pie para que leamos, hermanos, y luego entremos al tema. ¿Listo? Bueno, pone aquí un tiempo. No les prometo nada, pero siempre lo pongo. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es corto, lo leo una vez más. Ahora pues, y luego termina con una pregunta: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Oramos. Padre, gracias. Te pido un favor especial el día de hoy, que tu mano esté sobre mí, Padre. Tu mano esté sobre este sermón que el día de hoy vamos a hablar. Tu Espíritu Santo cuide que este sermón sea decoroso, sano, espiritual, y que tu palabra, Señor, en cada vida pueda surtir un efecto, Padre, de bendición, de gozo. Eso es lo que tu palabra hace cuando nosotros de verdad nos rendimos, Señor, a lo que está escrito, Padre. Amamos tu palabra y queremos honrarla el día de hoy. Ayúdame, Señor, porque sin ti yo no puedo hacerlo. Yo soy limitado, Señor, y necesito de tu guianza, de tu ayuda. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. El tema se titula El yugo del sábado. El yugo del sábado. Ya días que vengo prometiendo un tema sobre el cuarto mandamiento. ¿Quiénes se acuerdan? Ya tengo como medio año, ¿no? Que ya van a ver, que no sé qué. Bueno, se llegó el día en que voy a dar un tema, uno de los muchos temas, hermano. Tengo más o menos un escrito como de unas 70, 80 páginas sobre este tema, como para dar unos 8, 9 temas solo sobre el cuarto mandamiento, porque podemos abordar muchos aspectos de este mandamiento, no solamente uno. Es un consejo que le doy a los predicadores. A veces tú quieres hablar de un tema y es tan extenso que no sabes por dónde empezar, entonces tienes que asumir un aspecto del tema que quieres hablar. Por ejemplo, si vas a hablar de la oración, no puedes hablar todo sobre la oración en 45 minutos. Tienes que acortar tu tema y ponerle a tu tema, por ejemplo, ¿qué enseña el Antiguo Testamento acerca de la oración? Entonces lo acortaste y revisas las oraciones más destacadas del Antiguo Testamento y das la definición de oración, etcétera. Porque no te puedes poner a hablar de todo el tema de la oración en una hora. Así que no será un tema exhaustivo, por lo mismo de que este tema lo podemos abordar desde muchos ángulos. El día de hoy lo vamos a abordar, hermano, desde este ángulo lo vamos a abordar. Lo vamos a abordar desde el ángulo de los que dicen que lo guardan. Y vamos a ver a la luz de la Biblia si de verdad lo guardan. Obviamente nuestra postura, verdad, como iglesia es que Jesús es nuestro sábado, y esa es la razón por la que nos reunimos el domingo. Es porque en el siglo I se hizo costumbre en la iglesia que los apóstoles se reunían el primer día de la semana para partir el pan y compartir. Y hay estudios de los primeros padres de la iglesia, los discípulos directos de los apóstoles, que dan fe y legalidad de eso, que la iglesia se comenzó a reunir los domingos y se conoce teológicamente como el Día del Señor, ¿no? Obviamente el argumento, hermano, de los sabáticos, que es una forma de llamarlos, es una ramificación increíble de muchos grupos, o sabatarios también, esa es otra expresión con la cual nos podemos referir a estas personas. Son muchos de diferentes tipos y con diferentes creencias. Se apoyan y se basan en qué es el cuarto mandamiento. Entonces, si es el cuarto mandamiento, ¿por qué no nos reunimos el sábado? ¿Por qué el domingo? Y tienen una serie de teorías y de conspiraciones. Ellos pasan investigando un montón de conspiraciones que supuestamente Roma hizo, etcétera, etcétera, pero que realmente los eruditos y gente de respeto en la materia no apoya ese tipo de cosas. Amén. Siempre que investiguemos tenemos que irnos a fuentes creíbles, que de verdad son fuentes confiables.
Um, Antes de entrar al tema, hermanos, les quiero pedir su paciencia porque este es un tema que va a caldear los ánimos. Es más, no me extrañaría que alguien me maltrate por las redes sociales en vivo, ¿no? Porque es un tema que caldea los ánimos. Esta gente es muy celosa, hermano. Son gente súper celosa. Su tema de ellos todas las semanas es el sábado. Todas las semanas. De hecho, ahorita es posible que están reunidos, que pusieron en Facebook Shabbat Shalom. Y no me refiero a las personas que usted cree, porque ese es el problema, que la gente inmediatamente piensa que esto es personal. No, este es un tema a nivel mundial que se predica en todos lados, se predica aquí, se predica en Latinoamérica, en Europa, en todos lados hay un montón de gente que el día de hoy está reunida con sus botellas de vino y su pan y su comida, una mesa llena de comida, y algunos le añaden unas cervecitas bien heladas, ¿no? Hay muchos movimientos que creen, ¿no?, que hay que tomar y todo eso los viernes para celebrar el Shabbat con todos sus amigos. Entonces le pido su paciencia porque este tema pone furiosos a muchas personas. Es un tema que provoca la reacción que más o menos provocaba, hermanos, en los fariseos cuando Jesús hacía un milagro en el sábado. Era una reacción violenta, era una reacción de un celo hipócrita, porque ellos en realidad se preocupaban por cosas no tan importantes moralmente y se preocupaban más por rituales. Al rato vamos a ver un versículo que le va a dejar sorprendido acerca de esta situación, ¿ok? Voy a empezar, hermano, por hablar, antes de entrar, por qué titulé esto el yugo del sábado, por qué le estoy llamando yugo al cuarto mandamiento. Quiero hablar, hermano, de las acusaciones más comunes que yo directamente he recibido por predicar en contra de los judaizantes. Yo predico mucho en contra de los judaizantes porque son una secta que cayeron de la gracia y que no entendieron el evangelio, nunca entendieron el evangelio. Entonces, la acusación número uno, hermanos, es que nosotros los domingos adoramos al sol. Okay, esa es la acusación número uno. Okay, es una acusación completamente falsa porque yo cuando vengo aquí los domingos yo vengo a adorar a Jesucristo. Vengo a cantarle cantos a Jesucristo. ¿Qué Jesucristo? Bueno, el único Jesucristo que hay, el que nació virginalmente y vivió una vida santa por 3 años y medio, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día. ¿Qué dije? 3 años predicó y vivió una vida santa por 3 años y medio. Claro, su vida fue santa desde que nació hasta que murió, ¿okay? Pero ese es el Jesucristo en el que yo creo, que resucitó, me quedé en eso, resucitó de entre los muertos y dice que ascendió al cielo, corporalmente ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Pregunta, ¿alguno de ustedes viene a adorar el sol el domingo, hermanos? Es una necedad, es una acusación infantil. Más bien son los sabáticos los que están pendientes del sol. Todos los viernes los sabáticos están pendientes del sol todos los viernes porque ellos entienden que se debe de guardar de tarde a tarde, algún grupo, porque hay otros grupos que lo guardan diferente y vamos a llegar ahí. Y entonces los viernes ellos están atentos al sol, corren, se van de cualquier lado donde estén, de las tiendas, del trabajo, de donde sea. Porque si ellos no se meten a su casa para empezar a observar el Shabbat, según ellos, y el sol sale, entonces ya están quebrantándolo. No tiene ni chiste que empiecen a guardarlo porque ya lo quebrantaron. Algunos son un poco flexibles y dicen, bueno, corremos el riesgo que esté nublado y entonces no sabemos si el sol ya se metió totalmente o parcialmente. Entonces algunos han puesto la regla de que a las 6 de la tarde, el viernes a las 6 de la tarde, de 6 de la tarde a 6 de la tarde, del sábado por 24 horas observan el Shabbat. Entonces en este punto quiero refutar a esta gente de que nosotros no estamos adorando al sol, que más bien son ellos los que están pendientes del sol el viernes esperando a que no se meta antes de que ellos lleguen a su casa, y el sábado en algunos casos urgidos que se meta porque les surge hacer algunas cosas, y ya se lo voy a demostrar con la Biblia, porque eso es algo que se ha venido arrastrando, hermano, por milenios, no es algo nuevo. Segunda acusación, que en realidad en nuestro corazón nosotros sabemos que estamos mal. Esta es una acusación que a mí me han hecho bastante en el YouTube. La acusación es así, imagínese esta escena. Yo estoy, hermano, en mi oficina orando, estudiando, y entonces cuando yo estoy orando y estudiando, yo en mi corazón digo,
yo sé que está mal que nos congreguemos el domingo, que debería ser el sábado, pero no, yo voy a seguirle mintiendo a la iglesia. O sea, porque muchos me ponen ahí, no seas mentiroso. Entonces, cuando una mentira es cuando tú estás diciendo deliberadamente algo que tú sabes que no es cierto. Entonces, te dicen prácticamente que hay una maldad, que prácticamente es por maldad, que en mi corazón yo sé que estoy mal, pero que mi maldad es tan grande que yo sigo e insisto, soy como un títere del diablo que a fuerza los quiere engañar. Tercera objeción de estas personas. Esto me lo comentan mucho, que si yo predicara la verdad sobre el sábado, se me acabaría el negocio. Se me acabaría el negocio. ¿Cuál es el sentido en que lo dicen? El sentido en que lo dicen es que ellos entienden que yo sé que congregarse el domingo está mal, pero como ustedes son unos adoradores del domingo, porque les encanta adorar el sol, entonces el día que yo les diga la verdad de que hay que reunirnos los sábados, como ustedes son bien adoradores del domingo, se van a ir de la iglesia. Entonces sin iglesia a mí se me va a acabar el negocio, porque ¿quién va a diezmar y quién va a ofrendar para que yo me pueda sostener? O sea, ellos asumen que uno tiene miedo de decir la verdad para que usted no se vaya. Pero esta gente definitivamente yo creo que, pues en primer lugar no te conocen, no saben cómo eres tú, porque si algunos no lo saben, hace unos 5 años esta iglesia pasó por una reforma bíblica y yo estuve dispuesto a que todo mundo se fuera, ¿ok? Y empezar de nuevo con mi esposa con tal de corregir la doctrina bíblica. Así que ya hay una evidencia del pasado que yo no tengo miedo de decir la verdad aunque las personas se vayan. Es más bien este argumento lo voy a voltear. Estoy tan seguro de lo que yo creo bíblicamente que si todos ustedes se volvieran sabáticos y se fueran, yo quedaría tranquilo sin ustedes. Y ustedes me dijeran, no, pastor, por favor, ¿puede usted seguir siendo nuestro pastor? Pero en lugar de los domingos, los sábados, le vamos a seguir pagando normal como todo. No, hermanos, váyanse y búsquense otro pastor que los pastoree un sábado. O sea, a ese extremo, porque yo sé lo que en la gracia implica volverte a este mandamiento y a la circuncisión y hay otras cosas de la ley. Gálatas estrictamente prohíbe eso. Prohíbe estrictamente eso. Entonces eso es falso. Cuarto argumento o ataque, ¿no?, de estos grupos, y son muchos grupos y muchas personas, que nosotros somos igual que los católicos. Ellos nos lanzan una frase a nosotros mucho de salgan de Babilonia. Hay muchos cristianos que le aplican esa frase a los católicos, ¿no? ¿Ha oído usted algún cristiano decirle eso a los católicos? Hay muchos cristianos, ¿no?, de esos de fuego, que dicen que son de fuego. Y entonces cuando ven a un católico le dicen, sal de Babilonia. Bueno, esa misma frase los sabáticos nos la aplican a nosotros también. ¿Sí? Nosotros también estamos dentro de ese grupo porque según ellos nosotros somos católicos porque el domingo es una invención de Roma, es una invención según de Constantino, el emperador que legalizó la iglesia, ¿no? Pero los escritos de los padres de la iglesia del año 150, y cuando llegue voy a dar un tema en un futuro que se va a llamar los falsos argumentos contra el sábado. Este no es el tema, ¿no? Aquí simplemente estoy hablando de las quejas más comunes que yo recibo de parte de estas personas. Pero la historia enseña, hermano, que los escritores, hermano, antes de Constantino, muchos siglos antes de Constantino, quizás 2 siglos y medio antes que Constantino naciera, ya los padres de la iglesia, como Atanasio, por ejemplo, se me viene a la mente ahorita, habían escrito que la iglesia se reunía los domingos. ¿Ah? Okay. No es que él dijo reúnanse en los domingos, él siempre dijo ok, se reúnen los domingos, está bien, síganse reuniendo los domingos. Lo único que hizo fue legalizar algo que ya la iglesia hacía. Pero cuando uno no conoce todos estos datos, la gente te quiere, hermano, engañar. Les voy a hacer un examen para ver si ustedes son católicos. No, en serio. A ver, ¿quién de ustedes cree en la infalibilidad papal? ¿Ninguno? Ni saben qué es eso. La infalibilidad papal dice que cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, que está sentado en la silla de San Pedro, todo lo que él está enseñando en ese momento es infalible, no tiene ningún error. ¿Ok? Esa es esa doctrina. Yo no creo esa doctrina o ese dogma romano. ¿Alguien de ustedes cree en la Inmaculada Concepción de María?
que es este dogma o esta doctrina enseña prácticamente que de la misma forma que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo, ella también fue concebida de una forma inmaculada. ¿Alguien de ustedes cree en la asunción corporal de María? Es la doctrina que enseña que María no murió, sino que igual como Cristo ascendió al cielo, ¿se acuerda? Igual María también ascendió al cielo. ¿Quién de ustedes cree en el purgatorio? No, es que de verdad estoy haciendo un test porque dicen que somos católicos y le estoy citando doctrinas 100% católicas. Porque es que esa gente lo repite tanto que no vaya a ser que usted se la acabe creyendo, ¿no? ¿Quién de ustedes cree en la intercesión de los santos? Que los santos interceden por usted. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Alguien de ustedes cree que la iglesia se debe de regir por la tradición y las encíclicas papales que tienen autoridad igual que la escritura? ¿No? Todavía no hay ningún católico. Entonces esta gente son mentirosos. ¿Alguien de ustedes cree en el primado de Pedro? El primado de Pedro enseña que por cuanto el Señor Jesús le dijo: a ti te daré las llaves, él recibió una autoridad y entonces él fue el primer papa, y de allí se inventaron otro dogma que se llama la sucesión apostólica, y es que esa sucesión fue pasando, digamos, las llaves de un papa a otro, y por lo tanto el papa actual es el vicario de Cristo, tiene las llaves, por eso es una persona infalible. Y por último, ¿alguien de ustedes cree que solo en la iglesia católica hay salvación? ¿No? Ok. No, entonces aquí no hay católicos. No somos católicos, porque esas son las doctrinas de los católicos. Y por último, el último ataque, este es un ataque más reciente que he recibido últimamente. Pastor, usted dice que no hay que guardar el sábado porque es de la ley. Pero para pedir el diezmo de la ley sí es bueno, ¿verdad, pastor? Pues no, nosotros no pedimos el diezmo de la ley. Nosotros pedimos una ofrenda, un donativo, un dar dadivoso del tiempo de la gracia. Nuestro pedir no es conforme al diezmo que se daba de los levitas de ganados y de granos y de vegetales. No, nuestro ofrendar está basado en el Nuevo Testamento, que nos dice que debemos de dar conforme propusimos en nuestro corazón y de una forma generosa. Así que se les acabaron los argumentos de estas personas, porque todos los argumentos que dicen no son ciertos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver por qué yo digo que el sábado es un yugo. Para muchos esto que acabo de decir es blasfemo, al decir yo que el sábado es un yugo. Vamos a leer el verso que leímos al principio, hermano. Estos estudios, hermano, como no son un sermón de meditación, tienden a ser un poco más largos, ¿ok? Porque es un estudio, entonces vemos muchos versículos. Así que paciencia. Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Este es el concilio de Jerusalén, la reunión de los apóstoles, donde están los apóstoles de Cristo que estuvieron con él en la tierra, pero también está Pablo, porque Pablo les trae a los apóstoles una problemática. La problemática, acuérdese, siempre que la iglesia hizo un concilio, siempre era para resolver un problema. No era que no tenía nada que hacer y dijeron, pues juntémonos a tomar café. Siempre era porque había una secta, había una herejía, había una falsa enseñanza que estaba tratando de infiltrarse en la iglesia y de dañar el cuerpo de Cristo. Entonces aquí, hermano, el problema que se estaba atacando era que los judaizantes de aquel entonces querían obligar a los gentiles convertidos al Señor, los querían obligar a circuncidarse. Es decir, les decían, ustedes tienen que someterse a la ley de Moisés para que ustedes puedan ser salvos. Ese es el problema que vinieron a abordar aquí. La circuncisión es básico en el judaísmo para entrar en el pacto. No puedes entrar en el pacto ni guardar la Torá en ningún sentido si tú no eres circuncidado. Estoy hablando desde la perspectiva judía, no desde la perspectiva cristiana. Entonces, este fue el asunto que se estaba discutiendo y los apóstoles todos juntos llegaron a la conclusión de que no se debían de circuncidar los gentiles. Porque ese era un yugo, dicen ellos, que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar.
Había sido una carga prácticamente en el sentido de que la ley nadie la puede cumplir. Aunque haya gente mentirosa que diga que ella la cumple, no es cierto. Yo se lo voy a demostrar con la escritura. ¿Alguien sabe qué es un yugo? Puros capitalinos, ¿no? Un yugo es un instrumento, hermano, por medio del cual se unce un par de animales. Pueden ser 2 bueyes, 2 asnos, 2 caballos, 2 mulas, y se les pone este instrumento, hermano, en su cuello, que va de un cuello al otro, y se le amarra para que puedan arar, ¿no? Para que puedan estos animalitos pues hacer un trabajo. Es un trabajo de carga, no es un trabajo que los animales van a hacer con gusto. Es un trabajo que las primeras veces, cuando se unce por primera vez un buey, eso es un problema. Eso es un problema, porque muchas veces quiebran los yugos, se echan a correr y se caen por los despeñaderos. No están acostumbrados a eso, sino hasta un tiempo después que ya son amaestrados en el asunto. ¿Okay? Entonces es en ese sentido que quiero decir que el yugo es algo que tienes encima y que de alguna forma te está oprimiendo, te está causando que no estés tranquilo, un disconfort en ti. Y es en ese sentido que los apóstoles dicen que ni ellos ni sus padres han llevado el yugo. Aunque están hablando de la circuncisión, por extensión sabemos que se refieren a muchos rituales, a muchas cosas de la ley, a muchos sacrificios, a muchas fiestas, a muchas comidas, que por un tiempo, de hecho, hasta Dios llegó a cansarse de ellos y a decirles: estoy harto de sus fiestas, no puedo soportar más sus lunas, sus días de reposo me tienen harto. ¿Por qué? Porque la gente había caído en una hipocresía, en un legalismo, en un fariseísmo. Y ahora sí vamos a ver, le voy a dar más o menos 15 argumentos, 16 argumentos de por qué el sábado es un yugo. Número 1, estoy hablando en el contexto de que usted que dice: no, yo voy a empezar a guardar el sábado. Hay gente que empieza por un año, 2 años, después no aguantan, porque es un yugo. Escuche, número 1, debes estar circuncidado. ¿Ok? Debes estar circuncidado para poder guardar el sábado. Vamos a verlo en Éxodo 12:48. Dice: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La Pascua, lo que actualmente nosotros conocemos como Cena del Señor. Todos los que celebran el Shabbat dicen que están haciendo la Cena del Señor todos los viernes que se reúnen. Pero la Biblia dice aquí claramente que si no están circuncidados no pueden participar de esta celebración. Tienen que circuncidarse. Y no creas que vas a ir con un rabino que te circuncide y ya, no. Vas a ir con un rabino y te va a hacer un estudio, un background, quizás hasta ADN. Hay unos que hasta hacen ADN, porque no te van a injertar en el pueblo judío nada más porque a ti se te ocurrió. ¿Ok? Esa persona debe estar autorizado, tener ciertos papeles, ciertos certificados, extenderte un documento para que esa circuncisión sea válida. Pero ¿ya te pusiste a pensar en el dolor? ¿Eh? ¿Ya te pusiste a pensar que vas a exponer tus partes más íntimas en las manos de otra persona para que te corte el prepucio? ¿Ya pensaste eso? Según algunos estudiosos han optado por hacer un pinchacito así en el glande y con una gotita de sangre basta, pero eso la Biblia no dice eso. Porque como ha habido problemas, hay gente, hermano, que al hacerse la circuncisión han agarrado tremendas infecciones. Es muy delicado, es una parte muy sensible. Sin embargo, hermanos, la gracia prohíbe la circuncisión. En los tiempos de la gracia, la circuncisión está prohibida claramente. En Gálatas 5:2 dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Yo no sé si usted entiende eso al revés. Yo lo entiendo al derecho. Porque ahora dicen que hay que verlo con otros lentes, desde otro lado. Pero aquí no hay nada. Es más, el versículo 1 lo aclara. Lea el versículo 1. ¿Qué dice que es la circuncisión? Gálatas 5, no traje el 1, vamos a verlo aquí en la Biblia. Gálatas 5:1, ¿qué dice? Para que veamos el contexto del 2. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Se está llamando un yugo a la circuncisión, en este caso para un gentil. Los judíos nacen, ¿y cuándo se circuncidan? Al 8º día. Pero tú vas a ir allá a tus 40 años a que te circunciden.
Entonces Pablo, los apóstoles en el concilio dijeron, no, dejen a los gentiles. El que se convirtió siendo gentil en Cristo, siga siendo gentil. El que se convirtió siendo judío en Cristo, siga siendo judío. Eso fue lo que Pablo quiso decir cuando dijo, el que haya conocido al Señor en una situación X, en esa situación quédese. A eso se refiere Pablo en Romanos cuando dijo eso. El que le haya conocido siendo libre, siga siendo libre. El que le haya conocido, dice, siendo esclavo, siga siendo esclavo. Mas si procura liberarse, pues no hay problema. Pero ¿había esclavos judíos? No, en aquel entonces. Por eso le dijeron, de nadie hemos sido esclavos cuando Jesús les preguntó. No debes trabajar. Vamos a ver, hermano, por qué le digo que es un yugo. No debes trabajar. Éxodo 31:14. Pero acuérdese que no solo la letra de la ley, sino que tenemos que ver lo que implica el mandamiento. El mandamiento implica más allá. Éxodo 31:14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Si usted un día ve trabajando un hermano que según es sabático, apedréelo, hermano. No es cierto. No, pero dígale, o sea, confróntelo. ¿Qué pasó? No, es que mucha necesidad. No, brother, sea fiel a la Torah, hermano. Fiel, es usted un falso. Hay que aplicárselas a ellos. Pero obviamente tiene una extensión. No es nada más de que te vas a quedar a trabajar y ya. No, tiene una extensión. Miren la extensión, veamos, tiene muchas variantes y una gran extensión. No debes enviar a nadie a trabajar por ti o para ti. Porque si no es lo mismo, ¿no? Te dices, no, me quedo a trabajar, mando a mi chalán. No puedes mandar a nadie a trabajar por ti o para ti. Ese día no puedes hablar de trabajo. No puedes cambiar cheques del trabajo. No puedes cobrar por un trabajo que hiciste o pagar por un trabajo que te hicieron. No puedes asistir a un colegio, escuela o universidad para entregar una tarea que es una emergencia. No puedes porque estás haciendo trabajo. No puedes ni siquiera devolver libros de la biblioteca o películas ahí del Redbox porque es trabajo. Tiene una extensión este mandamiento. Y en todos tiene una extensión. Mire, veamos el que sigue. No puedes encender fuego. Éxodo 35:3. Dice, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Fácil, no enciendo fuego. No, pero es que esto tiene una extensión, porque hay muchos fuegos de diferentes maneras. Por ejemplo, la televisión está considerada, los que de verdad son ultraortodoxos no ven televisión. Ese es un problema también, que todos lo guardan de diferente manera y siempre uno acusa a aquel que no lo guarda como él lo guarda. Es una revolución legalista, hermano, y farisaica tremenda. Así que ver televisión está dentro de la categoría de encender fuego, porque en el momento en que tú la prendes hay una chispa de alguna forma que se genera de electricidad. Usar el teléfono, tablet o computadora no deberías de hacerlo tampoco. Usar el carro. ¿Qué pasa cuando enciendes el carro? Hay una chispa que se genera en el motor. Por eso usted va a ver algunos que son de veras que tratan de observarla según ellos al 100, que andan caminando por ahí. ¿En dónde hay un área de judíos aquí, hermano? En Cheshire Bridge, por ahí, por ahí, yo he visto, porque yo trabajaba allá. Y los sábados tú vas a trabajar, porque pues, tú puedes trabajar, ¿no? Y los ves a ellos caminando porque no encienden el carro. Porque es que eso es encender fuego. No puedes cocinar. Y las hermanas, mañana me hago sabática. No puedes prender el aire caliente de la casa, porque eso es un horno. Así que aguantar frío. No puedes usar el ascensor. Oí una mujer que se la da de muy religiosa y dice, yo vivo en un edificio de 13 pisos y el sábado tengo que subir y bajar los 13 pisos para no usar el ascensor. Porque usar el ascensor es usar electricidad. Bueno, le sirve por lo menos físicamente, ¿no? Pero que la haga más santa o más buena persona en lo más mínimo. No le sirve para eso. Algunos, hermanos, llegan al extremo de que como al abrir el refri, usted sabe que al abrir el refri se prende el foco, ¿no? Automáticamente. Tiene un botoncito que se dispara. Lo abres y el botoncito deja de ser oprimido por la puerta, se dispara y prende la luz. Entonces, algunos han llegado a los recursos de el viernes antes que se meta el sol, quitar el foco.
Puedo abrir el refri y no se prende el foco. Otros le ponen un tapecito, ¿no? Para que se abra la puerta, pero el botón no se dispara y lo pegan con tape. O sea, buscan la forma de no encender nada de fuego porque está escrito acá. ¿Ok? Y algunos dicen, fíjese el argumento de algunos, no, es que ustedes exageran el sábado, ustedes creen que nosotros guardamos 30, 40 leyes, es que yo las estoy leyendo de la Biblia. No, dice, nosotros nomás cumplimos 2, 3, no trabajar y no somos tan extremos porque eso era del Talmud. No, eso está en la Biblia. Está en la Biblia. Debes estar en casa. No, creo que me salté algo. No, ya. El cuarto, debes estar en casa. Éxodo 16, 29. Dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Desde el viernes, antes que se meta el sol, hasta el sábado, después que se meta el sol, no puedes salir de tu casa. Eso es la forma correcta de guardar el sábado. En los tiempos de Jesús esto se corrompió porque ellos, cuando estuvieron en Babilonia cautivos 70 años, aprendieron el concepto de sinagoga y entonces allá se reunían los sábados en la sinagoga, y cuando volvieron del cautiverio trajeron ese concepto a Jerusalén y siguieron practicándolo. Pero el mandamiento en sí es estar en casa. Algunos dicen, no, sí puedes salir, pero solamente hacer cosas buenas obras o a llevar a tus hijos al parque y todo eso. No, pero para guardarlo realmente como la Biblia dice, no hay que salir todas esas 24 horas o más, porque a veces los días, usted sabe, en verano aquí se oscurece a las 9 de la noche, ¿no? Y entonces, bueno, se compensa de que un día antes también lo empezaste más tarde, ¿no? Pero escuche la quinta razón, está prohibido comprar y vender. Y le estoy dando Biblia para que la gente, no, pues que el pastor inventó un montón de reglas que ni están en la Biblia. No, estoy basándome en la Biblia. Prohibido comprar y vender, Nehemías 13:15. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces. Esta palabra la investigué por la primera vez, hermano, que investigué esta palabra. La he leído en otras ocasiones, pero la he pasado por encima. ¿Qué es esto? Son manojos. Así que póngasela ahí en su vocabulario. Son manojos de maíz o de trigo. Dice que acarreaban manojos y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga. Y que traían a Jerusalén en el día de reposo. Escuche lo que hizo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. O sea, no, les dijo, está mal lo que ustedes están haciendo. Algunos, para evitar caer en tentación de comprar o vender, lo que hacen ese día es no entrar en contacto con dinero, o sea, no tocar el dinero ese día. Pero esta cosa tiene una extensión, hermano, y la extensión es que, por ejemplo, si está prohibido vender y comprar físicamente, pero también está prohibido, por ejemplo, promocionar algo. Tú no puedes como promocionar algo ese día. Si tú tienes un negocio, no lo puedes promocionar, o por ejemplo, si tú ves un anuncio y que tú digas, voy a llamar para ver cuánto venden esa faja, está prohibido, porque cae dentro de la categoría de que no puedes comprar o vender. Toda plática que tenga que ver con comercio, y se lo voy a demostrar con la Biblia, ¿okay? Toda plática que tenga que ver con comercio, ese día debe ser evitada. Esta es una razón para no ver televisión. ¿Se acuerda que prender televisión por cuestión de fuego está mal? Pero aquí hay otra. Ver televisión es un problema porque puedes ver algo que te contamine. De repente estás viendo algo, pero de repente sale una mujer ahí bailando provocativa o anunciándote cervezas o anunciándote algo y que, ay, qué bonito eso. Entonces ya en tu mente ya caíste en esta categoría de querer interesarte por comprar algo. 6, no puedes anhelar que acabe el Shabbat. No puedes anhelar. Los judíos llegaban a anhelarlo. Cuando ya se les había hecho una carga, llegaban a anhelarlo y nunca lo guardaron. Yo se lo puedo demostrar con la Biblia. Nunca guardaron el Shabbat de la forma bíblica los judíos. Ese día debes de mantenerte sin chismear, sin entrar en contiendas, sin estar pensando en algo que te quedó pendiente. Debes de no desear que el día termine. Mire, vamos a verlo en Amós 8:5, ahí está. Diciendo cuándo pasará el mes
y venderemos trigo. Y la semana, aquí la expresión semana es Shabbat en el original, se refiere al día de la semana que es Shabbat. O sea, en otras palabras diría así en el original: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? ¿Y cuándo pasará el Shabbat? O sea, que ya termine. Y escuche, ¿para qué? Y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. O sea, muy religiosos guardando el sábado, pero les surgía que terminara para ir a hacer trampa. O sea que muchas veces están, ya cuando la gente se metió a esa religión y después de muchos años se comienza a volver una carga y comienzan a anhelar en su corazón que eso termine. O sea, lo hacen como un requisito religioso. Pero esa no fue la intención de Dios, que fuera un requisito religioso. No, era una sombra obviamente que Cristo había de venir. Y aunque ellos quieran refutar que Hebreos, dice Hebreos 4, que sigue vigente, es porque ellos son los que tienen la interpretación contraria. 7. Escuche esto, está bueno. Deberían trabajar el domingo. Toda persona sabática debe trabajar el domingo. ¿Por qué, pastores? Si no quieren, no es que es un mandamiento. Es un mandamiento. Para ellos que dicen guardar la ley, para nosotros pues nos venimos a la iglesia, ¿no? Pero mire lo que dice Éxodo 29. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Ahora hay un problema. Si empiezas a trabajar el lunes y empiezas a contar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y vas a guardar Shabbat, ¿lo estarías guardando en qué día? 6º día. No, entonces tienes que empezar a contar del domingo. Trabajo domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y ahora sí voy a guardar el 7º día, Shabbat. Eso es lo correcto, ¿ok? Y la Biblia lo dice. O sea, son muy obedientes en guardar el Shabbat, pero muy desobedientes en no trabajar el domingo. Porque saben que no les conviene. Dicen, ok, mis hijos pasaron en la escuela de lunes a viernes. El Shabbat encerrados desde el viernes desde que se metió el sol hasta el sábado, cuando se metió el sol hasta el sábado que se mete otra vez. Y ahora el domingo me tengo que ir a trabajar. Entonces los niños pasan de lunes a viernes en la escuela, el sábado encerrados en la casa guardando Shabbat, que por cierto te vamos a ver otras restricciones para los niños con la Biblia. Y ahora el domingo que deberías de estar con ellos, los vas a dejar solos, porque te tienes que ir a trabajar porque así manda la Torah. Y no estoy diciendo esto para apelar a las emociones y que usted diga, yo me quería volver, pero viéndolo así no, porque yo no quiero dejar solo a mis niños. No. 8. No puedes contaminarte ese día con nada inmundo. Nehemías 13:22. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Debes de conservarte puro, especialmente en lo sexual. Debes de conservarte puro para mantenerte santo. Es un problema a veces cuando la mujer le cae el Shabbat y está arreglando, porque el hombre no la puede tocar, porque se contamina. La ley dice que te contaminas. Es que hay que aplicarles la ley bien, ¿no? Te contaminas. Pero irónicamente Dios diseñó a la mujer para que en sus días de periodo es cuando más la acaricies y más le digas te amo y más la sobes y la trates bien. Pero de acuerdo a la ley, obviamente porque la ley es estricta, no puedes tocarla. Mucho menos tener relaciones ese día. No porque esté menstruando, obviamente si está menstruando no puedes. No puedes tener relaciones aunque no esté menstruando, porque está considerado que es quebrantar el Shabbat. De hecho, los judíos ultraortodoxos, escuche, solamente tienen relaciones una semana al mes. Una semana al mes. ¿Okay? Y las otras 3 semanas, o a veces 4, porque a veces el mes trae 5 semanas, no pueden tocar a la mujer. Ok. Otro. No debes permitir a tus hijos que jueguen. Pastor, usted inventa. No, es que ahí está, mire, Éxodo 20:10. Es que a veces leemos y no le ponemos atención, pero escuche, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Me contaba una persona que fue sabática por mucho tiempo y después se salió de ahí, que cuando él era niño,
Y a veces se portaba mal porque le decían, no pueden correr o no pueden hacer esto, no pueden. Les ponían un montón de reglas que no podían hacer como niños, o pelearse, por ejemplo, que un niño se peleara con su hermanito. Entonces dice que durante todo el día sus papás iban acumulando una ira, una furia. Y en cuanto se metía el sol, le caían a palos. Sí, porque es que mientras estaba el sol afuera, pues todavía era Shabbat, ¿no? Y no podían quebrantarlo. Pero es cierto. Por ejemplo, cosas como videojuegos, o que tus niños estén perdiendo el tiempo todo el día viendo televisión, jugando en el teléfono, cosas así, no se las debes de permitir a tus hijos, porque la Biblia lo prohíbe. Tu hijo y tu hija no pueden hacer ese día lo que ellos quieran. No pueden hacer lo que ellos quieran. ¿Qué más? Tampoco se debería hacer qué hacer en la casa. Esa es la forma más ideal y más bíblica de guardar el Shabbat. No puedes hacer qué hacer. Otra que puede que se animen, ¿no? Éxodo 20:10. Es el mismo verso, escuche. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tu hijo, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada. ¿Cuál es el trabajo de los criados? Limpiar la casa, recoger, lavar los trastes, cocinar. Bueno, pues ningún trabajo de siervos o de siervas se puede hacer ese día. Es más, hasta si tienes caballo, hasta el caballo ese día no lo puedes cargar ni nada. Iba a decir perro, pero los perros nunca hacen nada. Los perros acá en este país lo único que pasan es estresados, hermano, porque llevan vida de personas. ¿A usted le gustaría llevar vida de animal? No, ¿verdad? A ellos tampoco les gusta llevar vida de personas. Está prohibido trabajar. Y es que esto no es una enseñanza mía. Los judíos que de verdad quieren guardar el sábado, escuche, llegan a extremos que dice que una vez un rabino judío, un jajam, le llaman ellos un sabio, un jajam, dice que una vez mientras estaba estudiando la Torá se estaba mesando la barba, porque tienen barba, ¿no? Porque creen en eso de que no te tienes que afeitar, nada de eso. Entonces, y mientras se mesaba la barba, un pelo se le arrancó. Y dice, hermano, que faltaban muchas horas para que acabara Shabbat, y él se quedó en esa postura sosteniendo el pelo, porque dice, no hagas obra alguna. Y algunos han dicho, bueno, no te peines, no te arregles, no hagas nada. O sea, te paras de la cama, no la puedes tender. No la puedes tender. Comiste, no puedes lavar el plato. Tu perro vive adentro y se hizo sus necesidades fisiológicas, no puedes limpiar. ¿En serio? Yo solamente le estoy diciendo lo que los grandes judíos y rabinos dicen. Y veo que hay un respaldo bíblico. Dice claramente, no hagas obra alguna. Todo lo que sea trabajo está prohibido. Y obviamente algunos vieron que era tan difícil de cumplir que dijeron, no, levantar tantas libras sí está permitido. No, pero es que la Biblia no dice eso. Otro, el día de reposo bíblico, escuche, se debe hacer sacrificios, libaciones y ofrendas. Números 28, 9 al 10. Mas el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Claramente. En la Biblia, hermano, solamente hay dos pasajes en toda la Biblia que guardar el sábado está junto a otras leyes morales. Es la lista de los 10 mandamientos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Ahí están las listas de los 2 mandamientos en 2 lugares, Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Son las únicas veces que guardar el sábado se menciona junto a leyes morales, y después la Biblia lo menciona docenas de veces junto con leyes rituales, con rituales que había que hacer, ofrendas, sacrificios, libaciones, todo lo que es sombra ¿de qué? De lo que había de venir, Jesucristo. Es que el sábado es un ritual, es una sombra. Colosenses 2:16 lo dice claramente. Nadie os juzgue por los sábados. Porque en el contexto en que está hablando Colosenses, hermano, según los estudiosos, la iglesia en Colosa están disfrutando la libertad que Cristo les ha dado, y hay una comunidad cerca de ellos que se hacían llamar los esenios. Y los esenios se creían muy santos. Entonces los esenios comenzaron a molestar a los hermanos colosenses. Ustedes tienen que guardar el sábado. Entonces Pablo dice, no, nadie los juzgue por eso, porque todas estas cosas, dice, son sombra de lo que había de venir. Léalo completo, Colosenses 16, son sombra de lo que había de venir. Hoy estamos con la sustancia, ya no con la sombra, y la sustancia es Jesús.
Escuche, continuamos. La circuncisión se tenía que hacer al 8º día, aunque fuera Shabbat. Pero le tengo una mala noticia. La circuncisión era considerada trabajo. Entonces le tengo una pregunta aquí. ¿Qué era más grande, el Shabbat o la circuncisión? Era más grande la circuncisión. Porque sin circuncisión no podías hacer Shabbat. Entonces, ahorita le explico. Vamos a leer primero la cita. Levíticos 12, 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Ahora aquí había una situación. Los niños nacen todos los días, ¿verdad? Todos los días. Entonces cuando un niño nacía un viernes, su circuncisión caía un Shabbat. No el siguiente día, sino 8 días después. Saque la cuenta. Nace un viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Shabbat. Tenía que ser circuncidado en Shabbat de la siguiente semana, cuando un niño nacía un viernes. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Quebrantar el sábado. Y ahorita se lo voy a mostrar con la Biblia, que los sacerdotes de la ley quebrantaban el sábado cuando hacían la circuncisión. Por ejemplo, los adventistas, escucha hermano, los pastores adventistas quiebran el Shabbat el sábado. ¿Por qué? Porque trabajan como pastores ese día. Y por ejemplo, llega el pastor adventista, no a su iglesia el sábado, y hace lo que tiene que hacer. Obviamente devenga un salario. Entonces, si devenga un salario, está haciendo ¿qué? Un trabajo. Y la Biblia prohíbe trabajar los sábados. El pastor adventista lo que debería hacer el sábado es no contestar el teléfono, quedarse encerrado en su casa, no ir para nada a la iglesia, no dar consejería, no hacer absolutamente nada de su trabajo de pastor adventista que se supone que tiene que hacer. ¿Sí ve la ironía? Y ese mismo problema que los pastores adventistas tienen hoy es el mismo problema que tenían los sacerdotes aquel entonces. Porque ¿qué cree? ¿Cuál era el día que cree que más trabajaban los sacerdotes? El Shabbat. Era el día que ellos más trabajaban. Usted cuando se imagina, hermano, cierta clase de sacerdotes, el sumo sacerdote, ¿cómo nos lo imaginamos? ¡Wow! Espectacular, ¿no? Su mitra, sus piedras, sus 12 piedras en el pecho, su éfod de lino. Ese era el sumo sacerdote. Pero los demás, hermanos, escuche, le voy a pintar un cuadro. Escuche, vea esto. Los demás eran como carniceros. Estaban, hermano, con delantales llenos de sangre, llenos de pedazos de carne, donde tenían que estar sacrificando a los animales y ofreciendo los sacrificios y todo eso. Era como, ahí, hermano, olía a sangre, había partes que olía feo, porque la sangre se descompone. Era un trabajo prácticamente de carniceros. ¿Y eso de qué habla? Eso habla de lo desagradable que es delante de Dios el pecado. Por eso vino alguien perfecto a morir por nosotros en un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Pastor, ¿cómo es posible que diga usted eso? Que ellos quebrantaban la ley. Mateo 12:5. Escuche, ellos quebrantaban el sábado. Dice: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Cómo? ¿Quiénes profanaban el día de reposo? Los sacerdotes. Y ahora resultan unos hermanos y amigos que lo quieren guardar. Si ningún judío lo ha podido guardar. Porque es que es un yugo, es tan estricto, es tan difícil. Es más, yo le diría que Dios diseñó prácticamente el sábado para que nadie lo pueda guardar. Y voy a ver si tengo un verso para demostrarle eso que estoy diciendo. Sí, aquí hay uno. Mire, vayamos a Lamentaciones 2:6. Sí lo traje, pensé que no lo había traído. Pero le voy a explicar algo bien importante de esto. Porque hubo un tiempo, hermano, en que Dios mismo quitó el día de reposo, intencionalmente. Dice Lamentaciones 2:6. Si traigo alguna cita mala, me la corrigen porque quiero que las tengan. Es bien importante que las tengan. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. Y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. ¿Cómo puede ser un mandamiento eterno? O sea, porque eso es lo que es las personas, no, es que ese mandamiento es eterno. Pero ¿cómo puede Dios quitar algo que es eterno? O sea, ¿por qué este mandamiento tiene esa flexibilidad de que se puede quitar una temporada y volver a instaurar cuando Dios quería?
Pero Dios los veía observando fiestas, o sea, en el Shabbat y las fiestas bien fieles, pero su corazón estaba lejos de él. Entonces por eso Dios traía juicio y les quitaba sus fiestas, incluyendo el día de reposo. Fíjese, escuche, hay 10 mandamientos, Éxodo 20. Con ningún otro mandamiento se puede hacer lo que con el cuarto. ¿Por qué? ¿Por qué el cuarto mandamiento sí se puede manejar? ¿Por qué sí lo manejaban los judíos? ¿O por qué Dios de repente lo quitaba? Si quiero, ahorita vemos otra cita donde Dios lo quitó también. Esta es una, pero si no le convence vamos a ver otra. Se puede hacer eso, por ejemplo, digamos, ¿cuál es el quinto mandamiento? ¿No matarás? El quinto mandamiento es no matarás, ¿no? ¿O estoy mal? Hermanos, lean su Biblia. Léalo usted, pastor, que no sabe. El quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, ¿no? ¿Cuál es el sexto? ¿Es no matarás? ¿Alguien vaya a Éxodo 26? Es que no basta ir a Éxodo 26 porque si uno no los ha contado, no sabe cuál es cuál. Pero acá está. El sexto mandamiento es no matarás. El sexto mandamiento es no matarás. ¿Por qué con el sábado sí se puede hacer eso? De que si alguien tiene una emergencia sí puede trabajar, pero con otros mandamientos no. Por ejemplo, que Dios diga un día, ok, por una temporada odien a sus padres, está bien. No. Pero ¿por qué sí puede decir, ok, por una temporada les quito el Shabbat? Se lo quito. Porque no es moral, es ritual. Vamos a ver otra cita donde Dios también lo quitó. Porque alguien dice, ¿por qué si Dios iba a quitar el sábado? ¿Por qué no lo reveló en su palabra? Sí lo reveló. Vayamos a Oseas 2:11. Quiero ver, esa cita no la traje, pero si la memoria no me es infiel, es Oseas 2:11. ¿Lo tiene? Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Ahí déjalo, hermano, que lo lean bien los hermanos. Pastor, ¿dónde dice la Biblia que Dios quitó el sábado? Ahí está, clarito. Hay un contexto, obviamente, que hay que estudiar. Pero vemos en Lamentaciones que también lo quitó. ¿Puede hacer eso Dios con los demás mandamientos morales? No, los mandamientos morales son eternos. Pero los rituales, las sombras, eran temporales. Vámonos a otra. Escuche, todos guardan el sábado de una manera diferente. Por ejemplo, hermano, está el grupo que guarda el sábado lunar. El sábado lunar, así a grandes rasgos, no tiene que aprenderse todo. Son aquellos que observan la luna y cuando está la luna llena en su máximo esplendor, ese día ellos le llaman el día que no es día. No sé cómo decirlo. El día no es como un día, es como a non-day, así se dice más o menos en inglés. Y luego después de ese día, el día 1, el día que sigue, cuentan hasta llegar al séptimo y ahí cae para ellos el Shabbat. Puede ser miércoles, puede ser domingo, puede ser cualquier día de la semana, porque ellos no se basan en el calendario de nosotros, porque dicen que el calendario gregoriano, obviamente que fue hecho por Gregorio, un papa de Roma, entonces en eso es pagano. Entonces para estas personas que observan el sábado lunar, que no tiene que ver con el calendario, ellos dicen, yo he visto muchas predicaciones de ellos enseñan que todas las personas que guardan el sábado de la semana, por ejemplo los que mañana van a hacer Shabbat aquí en Georgia o aquí en Estados Unidos, para este grupo son paganos, son unos paganos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el sábado bíblico es el sábado lunar, porque fue el sábado el que Dios dio para las fiestas, para los días y para el calendario. Están los que lo guardan, hermano, de tarde a tarde, que son los que lo guardan, como ya les dije, desde el viernes por la tarde hasta el sábado por la tarde. Y el tercer grupo, hermano, lo guardan el sábado cuando amanece. Cuando amanece y sale el sol, para ellos ahí empieza el Shabbat. Y el sábado cuando se mete el sol, termina el Shabbat. Y hay una guerra, ahorita, hermano, entre estos grupos sabáticos hay una guerra, ¿no? Y no están de acuerdo, unos se acusan de paganos a otros y otros acusan de paganos a otros. ¿Todo por qué? Porque no han entendido realmente que nosotros no estamos sujetos a días. La Biblia es clara. Nosotros no observamos días. Y vamos a ver otro argumento, hermano. Ok, ¿por qué los que guardan el sábado, el día sábado, no guardan el año sábado? Porque hay un año sabático. Y es bíblico. Miren, Nehemías 10:31. Porque es que ellos dicen que ni una jota ni una tilde y que nosotros guardamos ustedes. Según ellos guardan la jota y la tilde, ¿no?
Entonces vamos a ver si es cierto, porque mire lo que dice Nehemías 10:31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Hay un año sabático también. ¿Qué tienen que hacer estas personas para guardarlos? Deben de trabajar 6 años y luego un año no deben trabajar, completito. Así que deben ahorrar todos esos 6 años, porque eso es lo que la Biblia manda, descansar. ¿Ok? Pero obviamente no lo van a guardar, ni muchas otras cosas de la ley. Cuando alguien te diga que guarda la ley, es una falacia, hermano, porque por ejemplo hay muchas cosas, ¿no? Si tu hijo se porta mal, tienes que apedrearlo. No, es que eso ya fue quitado, porque hay cosas que según sí ya fueron quitadas, ¿no? O por ejemplo la ley del levirato, ¿no? Vamos a suponer que mi hermano y yo nos metemos a eso, ¿no? De meternos a la ley, ¿no? Y entonces él está casado y yo soy soltero. Entonces la esposa de mi hermano muere, entonces la ley del levirato, yo me tengo que casar con mi cuñada. Sí, porque hay que cumplir la ley tal y como está escrita, ni una jota ni una tilde debe dejarse pasar. Entre muchas otras cosas, por ejemplo, cuando hables con tus amigos sabáticos, pregúntales, oye, ¿ya fuiste a Jerusalén este año? Porque la ley dice que una vez al año te debes de presentar en Jerusalén. Hermano, ahí me trae un recuerdo del río Jordán. Es que es una ley, es una ley. ¿Por qué cree que en Pentecostés estaba lleno de gente que había venido de todas partes del mundo? Porque es una ley. Y le podría mencionar un montón de otras leyes que ellos quebrantan. Bueno, ¿ya nos vamos? Va, pues, ya dijeron. Escucha, hermanos, ya con esto termino, voy cerrando. ¿Por qué estamos en un gran conflicto? Que sí, que no, que yo Colosenses lo interpreto al revés. ¿Por qué Jesús no dijo simplemente, oigan, que les quede claro, antes de que yo me vaya, guarden el sábado? El viernes cuando antes de que se meta el sol los quiero a todos. O sea, ¿por qué no fue tan claro el Nuevo Testamento? Excepto ahí en Hechos 15:10, donde dice no le pongan ese yugo a los gentiles. ¿Por qué no hay un versículo más claro? Por ejemplo, hermano, cuando Pablo, hay muchas listas en el Nuevo Testamento de pecados que Pablo le escribe a las cartas a una iglesia y empieza a reprender sus pecados. Hermanos, miren que no haya entre vosotros murmuración, pleitos, disensiones, y hay varias listas, como 3 o 4 listas de pecados. Hay una lista que menciona hasta 21 pecados. ¿Por qué no hay en ninguna parte donde diga, y ya oí que no están guardando el sábado, Ya me informaron que algunos de ustedes el sol ya se va metiendo y no hacen caso? No hay ninguna parte en el Nuevo Testamento que nos mande a guardar el sábado. ¿Por qué? ¿No se pregunta usted por qué? ¿Sabe por qué? Una razón, hay muchas, pero le voy a dar una. Aquí yo he dado varias, pero le voy a dar otra que a lo mejor usted no ha oído. Una de las razones, hermanos, es porque el evangelio se vino a predicar a todos. Y no todo el mundo era judío y vivía en Israel como para descansar el sábado. Por ejemplo, un esclavo, vamos a suponer que un esclavo, y le voy a demostrar ahorita en la Biblia, hay un esclavo que se convirtió a Cristo. Los esclavos no podían descansar el día que se les pegara la gana. Los esclavos, el amo les dejaba descansar el día que él quisiera. Así que le hago una pregunta: si un esclavo que tenía un amo se convertía a Cristo, ¿cómo podía guardar el Shabbat? Si su amo no se lo iba a permitir. Mire lo que dice Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Prediquen el evangelio a toda criatura. Okay. Hay un rabino que yo he leído y dice que una de las formas, si tú quisieras observar el Shabbat, un consejo que él da es que te vayas a Israel. Él aconseja eso porque así no tendrías esta disyuntiva de trabajar el domingo, dejar a tus hijos. No, porque allá el mismo día de reposo sería el mismo día que también no trabajas, y no tendrías que trabajar el día que sigue, ¿no? Porque fue mandado para los israelitas que estaban en una cierta área geográfica bajo la ley de Dios. Pero no puedes venir a aplicar esa ley de aquí no se trabaja el sábado a Roma o a otros lugares, porque cada gobierno tenía su propia organización.
Quiero concluir, hermanos, con un dicho muy famoso de unos rabinos, escuche, no lo estoy diciendo yo, porque hay mucha gente que dice que yo soy antisemita, pero escuche la conclusión a la que muchos rabinos han llegado después de milenios de observar a otros judíos que no han podido guardar el sábado. Me gustó esto, dice: los judíos en realidad nunca han guardado el día de reposo, más bien el día de reposo los ha guardado a ellos. ¿Y sabe quién es el día de reposo? Es Cristo. El día de reposo es Cristo. Nunca han guardado el día de reposo ellos. Es Cristo que por amor a Él mismo ha guardado por milenios a los judíos, no por la obediencia de ellos, obviamente. El que no me crea, vea una prédica que yo di una prédica que se llama Israel y los 10 mandamientos. Jamás han guardado la ley. Mire lo que le querían hacer a Jesús. Pastor, ¿cómo dice usted que no pueden guardar la ley? Escuche, Juan 7:19. Jesús lo dijo. Mire lo que dijo Jesús en Juan 7:19. No os dio Moisés la ley. Y aquí está hablando de la Torá, ¿ok? Porque algunos dicen, no, es que a veces cuando el Nuevo Testamento habla de ley se refiere al Talmud. No, porque el Talmud no lo dio Moisés. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Usted sabe, hermano, que cuando mataron a Jesús era un día antes de un día de reposo. Vamos a ver la conducta de las personas que iban a guardar ese día de reposo. Esta es mi última cita, Juan 19:31. Con esta cita cierro. Hicimos un buen tiempo, Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Fíjese, hermano, la ironía. O sea, mire la escena, ¿no? ¡Ey, mátenlo rápido! Sabían que era inocente porque le pusieron testigos falsos. ¡Ey, mátenlo rápido! ¿Por qué? Quiebran las piernas. ¿Por qué? No, es que me tengo que ir a Santo Sábado. ¿Sí ve la ironía? La contradicción, hermano. O sea, le surgía guardar el sábado y le surgía matar a Jesús. Jesús, hermano, hizo muchos de esos milagros en sábado, que no eran emergencias, porque ellos sí creían que tú podías salvar a alguien de una enfermedad, pero sí era de vida o muerte. Pero un montón de casos Jesús sanó a gente que no era de vida o muerte, podías sanarlos al otro día. El paralítico en el estanque de Betesda se iba a morir ya, ¿no? Tenía 38 años ahí. Jesús podía pasar al otro día y sanarlo. La mujer jorobada, hay una mujer jorobada en la sinagoga en sábado, y Jesús les dice: hey, ¿es lícito sanar a esta mujer? Y ellos, obviamente la respuesta era que no, porque solamente si era de vida o muerte. Esta mujer tenía años, creo 18 años jorobada. Jesús bien la podía sanar al otro día, pero Jesús le dice: no, enderésate, mujer, se sana. Así que con esto, hermano, terminamos. Tengo un comentario final que lo voy a omitir porque ya me alargué, y vamos a orar.